El mercado está rompiendo niveles críticos mientras grabo esto, especialmente muchas acciones. Los índices se acercan al mínimo semanal. Se habla de invasión terrestre el fin de semana, amenazas nucleares, movimientos extraños en el oro por parte del Banco Central de Turquía, algo que tiene a todo el mundo paralizado. Y daos cuenta como ya empezamos a observar cierto patrón. En torno al fin de semana, jueves y viernes, nos venden miedo, guerra, escalada militar. Y es en torno a los lunes, martes que nos venden paz, se acaba esto y tal, ¿no? Es un patrón que ya empezamos a ver. Pero antes de entrar en los gráficos, escúchame bien. Lo más importante ahora es que mantengamos la calma y tengamos cierto plan. Necesitas tener cierta claridad mental, porque la mayoría de la gente vende en pánico justo cuando hay miedo, cuando te venden todos estos titulares y tal, y luego acaban comprando arriba, cuando hay euforia, cuando todo parece seguro, cuando el precio ya se ha disparado. Pero ante todo, tenemos que tener ciertas ideas claras, ¿no? Si tu inversión, que ya sabes que has invertido porque quieres tener paz mental, libertad financiera, quieres ganar más dinero, ser libre, etcétera, pero si esa inversión, aunque te haga ganar dinero, no te deja dormir, el retorno en realidad es negativo, ¿vale? Quiero que reflexionéis sobre esto. No tiene sentido que estés sufriendo para hacer dinero porque entonces el retorno es negativo. Por eso creo que es importante que tengamos calma, que tengamos cierto plan. Oye, voy a largo plazo. No, esto era un swing, me ha salido mal, tengo que aceptarlo. No nos gusta aceptar que nos equivocamos. Pero tenemos que tener cierto plan. Hoy quiero poner un poco de orden en medio del caos. Quiero que veamos las dos hipótesis, la alcista y la bajista, y que os ayude un poco a tomar decisiones. Con la cabeza fría, no con el estómago, que es lo que hace la mayoría de la gente. Créeme, yo también he pasado por ahí, sigo pasando. ¿Vale? ¿Por qué ahora mismo hay muchas acciones, índices acercándose al mínimo semanal? ¿Qué está ocurriendo? Tenemos a los tres jinetes del apocalipsis, ¿vale? Y eso nos podría hacer perder ciertos soportes. No estamos hablando de noticias, estamos hablando, como digo, tres jinetes del apocalipsis. Por un lado tenemos la amenaza de guerra, el estrecho de Hormuz, miedo a que el conflicto bloquee el petróleo, que haya una invasión terrestre, inflación, los tipos no los bajen, sino que suban, recesión, etcétera, ¿vale? Es el número uno. Número dos. Hemos visto el Banco Central de Turquía vendiendo oro masivamente. Esto es algo que mucha gente no entiende. Y lo expliqué en el vídeo de la semana pasada por qué caía el oro. En momentos de preguerra, los bancos centrales, las naciones, las tesorerías de los países necesitan liquidez inmediata en dólares. ¿Vale? El hecho de que el refugio caiga nos dice que las instituciones están haciendo caja o preparándose para lo que viene o intentando arreglar parches. Como hemos visto que es el caso de Turquía, que es lo que estaría haciendo para proteger a la lira. ¿Vale? Esto es algo que publica Bloomberg, creo que ya lo sabe básicamente todo el mundo. Ya se ha visto por ahí. ¿Cuál es el tercer jinete del apocalipsis? Estamos viendo cierres débiles, estamos viendo manos fuertes soltando papel, aprovechando que viene un poquito de rebote por parte del retail. Vale, entonces, guerra, bancos centrales con debilidad, mercado bastante débil. Vayamos al escenario bajista. Ahora mismo se habla de una invasión a escala, el último golpe por parte de Estados Unidos. Hay incluso rumores de guerra nuclear. Hay una entrevista del CEO de BlackRock que ha hecho esta semana y él, que mucha gente obviamente piensa que es quien mueve los hilos, habla de que Estados Unidos tiene que poner fin a esta guerra y eliminar a Irán a toda costa, porque si no vamos a tener una gran depresión, bla, bla, bla. Él lo que nos dice es, si se pone una paz, se acaba la guerra, pero la amenaza de Irán Man continúa, es decir, siguen por ahí dando por culo en el estrecho y el petróleo se mantiene alto, malo. Necesitan petróleo barato a toda costa. Por eso hay muchas voces, como el CEO de BlackRock, que quieren incluso una escalada mayor para luego desescalar, que esa es la narrativa que le están vendiendo a los americanos. Es necesario esto para traer luego paz y tal, ¿no? En fin, esto es lo que está ocurriendo.
¿Debemos creernos lo que nos cuenta? No. Pero ya sabemos cuál es su narrativa, ¿vale? Y esta gente está detrás de los movimientos de mercado también. Tenemos que empezar a pensar como el enemigo. ¿Qué debemos vigilar en ese escenario bajista en el que podríamos estar? Pues obviamente estamos en la mayoría de los índices en torno a esa media de 200 sesiones, lo hemos visto SP500, Nasdaq, que estaría rompiendo el mínimo semanal, obviamente bastante más débil, llegando a una zona de acumulación anterior, pero rompiendo niveles técnicos. Luego tenemos un Dow Jones un poquito más fuerte. Y algunos sabréis, si me seguís ya por años, yo tengo esa teoría de que el Dow Jones por lo general suele poner suelos antes que el resto de índices, ya que muchos inversores acuden a las acciones value, ¿vale? Esas empresas sólidas, fuertes, como las que conforman el Dow Jones. No aquellas que son más especulativas o que tienen más riesgo, como es el caso tecnológico. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Luego, por otro lado, el VIX sí está disparado, pero no hemos visto ese techo o ese nivel de pánico extremo que hemos visto, por ejemplo, el año pasado, 2025, la corrección 2024, 2022, pandemia. No estamos ahí. Pero esto puede tener varias lecturas, ¿vale? O el mercado no tiene tanto miedo, o aún no hemos tenido esa capitulación final y el mercado puede seguir goteando poco a poco a la baja, ¿vale? Todo esto sería dentro de ese escenario bajista. Ahora mismo, volviendo al tema de la guerra, se espera, mucha gente espera que esto se complique el fin de semana. Y es por eso que os digo que es interesante ver cómo hay cierto patrón en el que hacia el fin de semana nos venden miedo brutal, siempre, que es cuando realiza la mayoría de los ataques, y es en torno a, bueno, lunes, martes, que casi que se ve un poco de potencial parada, ¿no? Ahora mismo estarían hablando de vamos a invadir la isla esta de Car con los marines y tal. Se plantean incluso varios escenarios, ¿no? El Financial Times tiene un artículo que explica cómo podrían invadir la isla. Ese sería el primer escenario, ya que de hacerlo pueden poner a Irán entre la espada y la pared, ¿no? Le van a decir, ¿qué prefieres? ¿Destruir la isla y te quedas sin producir petróleo o que nos la quedemos nosotros y tengamos control? ¿Vale? Y Estados Unidos va a intentar negociar utilizando este tipo de posiciones estratégicas. No solo la isla de Carr, sino también otras pequeñas islas que hay en el estrecho y que, en fin, podrían permitir a Estados Unidos tener control del flujo, etcétera. La realidad es que si hay una invasión terrestre de las islas o asalto, llámalo como quieras, va a morir gente de ambos bandos, lo cual va a ser bastante negativo. Pero bueno, es un poco la especulación que hay ahora. Incluso están hablando de Irán ahora quiere volver a tener bombas nucleares, etcétera. Todo apunta, en mi opinión, a que, y esta es mi opinión, obviamente no lo sé, pero todo apunta a que tienen pocas opciones, ¿vale? Incluso hay muchas fuentes que ahora están hablando de que Irán está reclutando niños de 12 y 13 años para participar en checkpoints, para participar en operaciones logísticas, apoyo y tal. Pinta a que no tienen muchas opciones. Y Estados Unidos obviamente lo va a aprovechar. Todo el tema de estas negociaciones puede ser falso. Eso no me cabe duda. ¿Vale? Pero bueno, todo esto forma parte de ese escenario bajista en el que obviamente hay mucho miedo. Si hay una invasión, si hay un conflicto, si ahora de verdad empiezan a liar la parda el fin de semana, podemos ver un petróleo que se dispare y podemos ver índices rompiendo niveles clave, por lo menos hasta que se tenga cierta claridad con quién está ganando o quién controla esto o qué pasa con el tema del estrecho. Escenario alcista, ¿vale? Porque siempre no hay que descartar la otra cara de la moneda. Imaginaos que el mercado empieza a subir porque ya ha descontado el apocalipsis. Entonces, imagínate que sale la noticia de la invasión y el mercado reacciona subiendo o dejando de caer. Estaríamos ante un suelo potencialmente por agotamiento. Es el clásico compra la noticia, ¿no? Por otro lado, si el oro se estabiliza, vemos un día de fuerte volumen comprador, ahí podríamos estar ante una sacudida masiva de manos débiles.
Algo que no descartaría para nada, tanto los metales como los índices, porque estamos a finales de trimestre. ¿Cuáles de los dos escenarios son más probables? Pues obviamente no lo sé, no creo que tú tampoco lo sepas, pero dime qué opinas, ¿no? Igual que yo os cuento mi opinión. Lo que sí que tenemos que empezar a ver es los flujos de dinero institucional. Por eso el domingo tengo esa clase, va a ser un pequeño curso que haré con distintas clases, cada semana haré un pequeño vídeo explicando algunos temas y quiero que empecemos a pensar de diferente, ¿no? Empecemos a pensar como el enemigo y empecemos a detectar, ¿no? Si hay ballenas acumulando o no y no nos dejemos llevar por las noticias, ¿vale? Así que nos vemos ahí el domingo, esa cita que tenemos. Pero bueno, volviendo al tema del Dow Jones, que creo que es bastante interesante y no podemos descartarlo. Como he comentado antes, muy a menudo hemos visto las acciones value empezar a hacer techos y suelos antes que el resto de índices y antes de que todo el mundo cambie de sentimiento, que ahora mismo es bajista y negativo. El indicador Concorde, que obviamente no será fiabilidad al 100%, pero está mostrando como que ya esta semana empezaron a venir compras institucionales o manos fuertes en acciones value. Si vamos a ver las acciones que componen el Dow Jones, hay muchas acciones que pareciese que no están cayendo o que no caen tanto o que podrían estar poniendo suelo, ¿no? Como es el caso de Apple. Microsoft sí que ha caído y se ha ido a ese gap final que teníamos por aquí. Vamos a ver cómo reacciona. Nvidia se mantiene todavía ahí en la cuerda floja. Amazon también tiene un movimiento lateral potencialmente medio alcista. Acciones como Visa también han vuelto a niveles de acumulación y gaps anteriores. JP Morgan está aguantando ahí medio bien, intentando subir un poquito. Vale, cuando vamos a ver el Dow Jones hay muchas acciones que estarían como poniendo suelo o aguantando. O que ya pusieron sus caídas, ¿no? Daros cuenta Coca-Cola, techo histórico que estaría haciendo de soporte, potencialmente. Obviamente las petroleras siguen subiendo. Acciones como McDonald's que también están en una especie de zona de acumulación histórica. Vale, por eso creo que debemos ver el Dow Jones más que tecnología para entender si posiblemente estamos llegando ya cerca de lo que potencialmente podría ser un suelo. ¿Vale? Acciones como American Express, daros cuenta, muchas acciones dentro del Dow Jones podrían estar formando esos suelos. ¿Vale? Por eso, en fin, yo esta es una teoría que tengo ya por años y algunas veces me ha salido bastante bien. Por eso estoy muy atento a lo que haga el Dow Jones. El miedo es extremo, ¿no? Y obviamente la incertidumbre está ahí. Hay muchas cosas negativas. Pero también hay algunas señales potencialmente positivas que la gente no quiere ver, ¿no? O que desconocen. Cuando vamos a ver, volviendo al tema del Dow Jones, cuando vamos a ver la volatilidad dentro del Dow Jones, se están mostrando lo que denominan como agujero de liquidez dentro del Dow Jones. Y eso históricamente empieza a señalar potencialmente giros. Es como que el que ya quería vender ya vendió y ahora mismo, cuando haya un cambio de narrativa, los compradores pueden venir rápido, ¿vale? Y ya habéis visto otro tipo de indicadores, como el indicador Magellan, etcétera, que nos estaban dando también alertas. Luego, esto es uno de los modelos que mostraba en mi hoja de ruta 2026. Sabíamos que se esperaba debilidad para marzo-abril, estamos ahí, ¿vale? Pero también sabemos que potencialmente marzo, y esto no significa que nos vamos a nivel de abril, significa que hay zona de debilidad, no sabemos cuánto de pronunciada va a ser la caída, pero sí sabíamos que por los modelos de ciclos se esperaba marzo como potencialmente un suelo o una gran oportunidad de compra, y creo que estamos ahí, ¿vale? El problema está en que cuando estás ahí no lo sabes, ¿no? Y razón por la que la mayoría de la gente siempre se pierde los suelos y será muy difícil identificar los suelos. Pero como veíamos en el vídeo anterior, ya hay muchas acciones de tecnología con un forward PE, con un PE bastante descontado. Hay, lo estaba poniendo también por Telegram. Si no estás en Telegram, no sé a qué esperas. Las acciones de tecnología son las que más recompra de acciones están teniendo ahora. Y esto es algo que vimos también en 2025, en abril. El dinero inteligente sabe comprar barato. Cuando los mercados estaban haciendo máximos, no había mucha recompra de acciones por parte de las tecnológicas, ¿vale? Y eso lo comenté en los vídeos
de principio de año. Pero ahora que tenemos descuentos interesantes, están recomprando a saco, tanto las tecnologías como los bancos. ¿Vale? Por eso tenemos que empezar a pensar un poco diferente a como piensa la masa. El dinero inteligente siempre aprovecha y compra. Y la recompra de acciones, obviamente, es una señal positiva. Ellos saben comprar en descuento. Hay muchos gráficos por ahí interesantes, ¿no? Este es bastante interesante. Hablan de dónde está el máximo punto de daño para Trump, ¿no? En base a lo que ocurrió, por ejemplo, en 2025, el VIX estaba muchísimo más alto y hemos visto cómo cuando hay una desviación estándar bastante alta, empieza como a recular su mensaje, ¿no? Lo que hablan del taco trade y tal. Podría ser que estemos llegando ya a esa zona en la que todo este ruido que estamos viendo estas semanas nos indiquen a que tienen que poner un poco de fin a este conflicto, tienen que recular de alguna manera, necesitan una solución. Seguramente ya están recibiendo presiones por parte no solo de inversores, por parte de donantes, sino también por parte de países que se están viendo afectados. Volviendo al tema de las compras corporativas. Pues daros cuenta de lo que están haciendo los insiders de tecnología. No solo están recomprando las acciones, sino hemos visto insiders también empezar a comprar, porque hay descuento. Hay descuento, ¿no? Tener inteligente siempre sabe comprar ahí abajo. Cuando vamos a ver dónde hay más gente posicionándose ahora mismo, según este gráfico de Bank of America, pues es bastante interesante porque lo que ellos llaman el trade con más gentío ahora mismo era el estar largo en oro y en semiconductores. Y es por eso que hemos visto gran volatilidad y seguramente por eso se está vendiendo. Porque todo el mundo estaba muy largo en oro, entonces ahí donde las instituciones han ido a saltar stops a saco en las últimas semanas. ¿Vale? Bastante interesante. Luego, igual que el Dow Jones muchas veces, en mi opinión, nos ha mostrado suelos, ya que los inversores acuden a acciones value, por otro lado tenemos que el Russell 2000, esto es un gráfico de Trendlabs, ahora mismo tiene un interés bajista no visto desde abril 2025. Y la última vez que tenemos un interés bajista tan alto, a continuación tuvimos un rally espectacular. Porque es justo cuando todo el mundo espera el megacolapso que muy a menudo no ocurre lo contrario, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante. Son potencialmente signos que nos estarían anticipando que en cuanto cambie la narrativa, en cuanto cambie el mensaje, en cuanto se vea que hay cierta estabilidad en el estrecho de Hormuz o la guerra tal, igual la cosa cambia. Por ahora, el miedo está ahí, ¿vale? Pero esto me parece bastante interesante, por eso lo quiero compartir con vosotros. Y, como decía, hay muchísimo descuento. Cuando vamos a ver el Forward P, pues daros cuenta la cantidad de acciones que hay por debajo de 20, ¿no? Que es un P considerado una valoración atractiva, especialmente cuando está por debajo de 20, se considera que hay descuento. JP Morgan, Nvidia, Meta, que ha tenido una corrección bastante fuerte hoy, Broadcom, incluso petroleras como ExxonMobil, Johnson Johnson, Microsoft, en fin, estamos volviendo a ver forward Ps muy atractivos, no como el de Tesla, que por ejemplo está disparadísimo todavía, a pesar de que yo creo que Tesla lo hará muy bien en el futuro, ¿vale? Pero los descuentos están ahí, a nivel técnico y a nivel fundamental. Es por eso que os estoy mostrando esto. Y este gráfico ya lo mostraba antes, en vídeos anteriores, pero lo quiero mostrar actualizado. El SP500 suele hacer suelos en torno a eventos geopolíticos, pues eso, en torno al día 18, 19, 20 de media, ¿vale? Y eso lo hemos visto desde 1939. Y estaríamos llegando a ese nivel. Es el nivel en el que el mercado ya ha descontado lo peor, es el nivel en el que el mercado ya sabe lo que hay. Si tenían miedo y querían vender, ya medio vendieron. Y ya, pues, el mercado no espera que esto se complique mucho más. A nivel histórico, eso es lo que nos dice la estadística, ¿vale? Ya estamos, digamos que ya las ideas y el miedo ha madurado lo suficiente dentro del mercado para que el mercado lo haya procesado, lo haya descontado. Eso es lo que nos muestra este gráfico. Creo que eso tiene sentido para todo el mundo, ¿no? Si no es así, comenta abajo, me interesa vuestra opinión. Intento leeros a todos, intento contestaros, ¿vale? Estoy haciendo todos los días. Pero como decía, hay muchos indicadores potencialmente positivos. Estamos viendo la cantidad de acciones por debajo de la media 20 y 50, llegando a niveles vistos muy parecidos
en capitulaciones anteriores, con lo cual igual falta una chispa para poner suelo si no lo estamos poniendo ya. ¿Vale? En base a estos datos. ¿Vale? Igual no tiene sentido, igual tiene una bomba nuclear y todo se va a la mierda. Y este gráfico también me parece interesante, ¿no? Porque en fin, el mercado ha tenido correcciones muchísimo más pronunciadas que la que estamos viendo ahora. Recordar 25, 34, 20. Correcciones muy tochas históricamente. Un 50% casi en el año 2000, ¿no? Entre el año 2000. Pero el mercado sigue subiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que el dólar se va a la mierda. ¿Y qué creéis que va a ocurrir con esta guerra? Más deuda. Más endeudamiento por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, por parte de todos los países. Con lo cual, este dólar que está fuerte ahora mismo puede que le queden 2 o 3 telediarios. Yo estoy muy atento a los niveles del dólar. Como comentaba esta mañana también por Telegram, creo que hemos sido rechazados de un nivel histórico muy importante, ¿vale? Lo vuelvo a recordar aquí, daros cuenta, ese nivel de 100. Seguimos estando rechazados. Y creo que hemos puesto techo. Ahora bien, si esto se complica y obviamente nos disparamos por encima de 100, seguramente veamos una corrección mayor en el oro, las acciones, en Bitcoin. Pero creo que está medio controlado. El mercado ya está descontando lo peor. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente este fin de semana se tiran bombas nucleares o qué ocurre. Porque eso es lo que nos están intentando convencer, ¿no? Entonces la cosa está interesante. Puedes encontrar argumentos positivos y negativos. Escenario alcista, escenario bajista. Por eso creo que tenemos que empezar a mirar la liquidez, tenemos que empezar a ver lo que hace dinero inteligente, recompra de acciones, tenemos que empezar a ver qué hacen los institucionales, si están comprando o no, tenemos que ver si los inversores se meten en value o no, tenemos que ver qué hace el dólar. Vale, el domingo vamos a comentar algunas ideas más. No vamos a hablar del mercado en concreto, vamos a hablar de cosas que nos permitan trabajar con esos conceptos en cualquier momento, a largo plazo. Y con este vídeo os quiero repartir las cartas, ¿vale? Os he dado cartas positivas, os he dado cartas negativas. Ahora os toca que vosotros las juguéis. Pero como os decía antes, esta caída te está quitando el sueño o tenéis un plan de entrada o de salida. Creo que es clave, ¿vale? Y sobre todo mantener la calma. Debemos empezar a tomar decisiones con la cabeza, no con el estómago. Y el domingo comentaremos más, ¿vale? Así que por lo pronto suscríbete, activa la campana, dale al hype si te aparece por ahí y decidme qué opináis, ¿vale? Un abrazo, hasta luego.